gratitud al Señor por permitir que en nuestro día podamos iniciarlo de esta manera, escuchando a nuestros hermanos, orando un poco, meditando en la palabra. En realidad es edificante para nuestra alma el poder compartir junto a aquellos que también son santos en Cristo. Hoy nuestro hermano Richard va a guiarnos en el Salmo, así que damos paso a nuestro hermano. Gracias, pastor. Primero que todo, ¿cómo me escuchan mis hermanos? Fuerte y claro. Bueno, qué bueno. Vamos a colocar ese tiempo en las preciosas manos del Señor, que Él sea dirigiéndonos y dándole también gracias por el día que nos ha regalado. Padre bueno, te alabamos, te adoramos, Señor, porque solo tú eres digno de recibir toda oración, de recibir toda alabanza. Dándote gracias, Señor, también por el nuevo día que nos concedes, Señor, por el descanso que nos has permitido, Señor, y por permitirnos ese tiempo también para compartir de tu palabra, tu bendita palabra, Señor, con nuestros hermanos, y también ser juntos edificados, Señor, escuchar también tu preciosa voz a través de tu bendita palabra. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, y que seas tú hablando una vez más a nuestros corazones. Cristo Jesús. Amén. Hoy en la lectura nos corresponde el Salmo 82. El Salmo 82 en la mayoría de las Biblias aparece como amonestación contra los juicios injustos. Ese es un salmo de Asaf. Yo lo he titulado El juez justo heredará las naciones. Y he tomado como texto inicial o como texto base el verso 8, que dice: levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás toda la nación. Los dos primeros versos muestran al Señor como juez, dando su veredicto. Los versos 3 al 5 son un llamado a impartir justicia rectamente. Los versos 5 al 7 es la sentencia del Señor, y finalmente el verso 8 es una preciosa promesa del reino eterno del Señor. El juez justo entre los jueces, o el juez entre los jueces. El primer verso en la versión Reina Valera dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Este dioses, entre comillas, en español, viene de la palabra hebrea Elohim, que es traducida como Dios, siempre en singular para referirse al Creador y en plural para referirse a los dioses paganos. Pero Dios también es juez, poderoso, rey o grande. En este verso no está hablando de una reunión del Señor con unos dioses paganos. La traducción bíblica textual es mucho más clara en este verso. Elohim se levanta en la sinagoga de los jueces, y en medio de los jueces juzga. La Biblia de las Américas también traduce muy acertadamente este verso. Dice: Dios ocupa su lugar en su congregación. Él juzga en medio de los jueces. Luego que el Señor entregó el decálogo en el Sinaí, constituyó a los jueces para impartir justicia al pueblo. Dice Éxodo 21:6. Entonces su amo le llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo perforará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. La palabra hebrea usada aquí para jueces es Elohim. Así que estos Elohim eran jueces. Al igual que el verso inicial del Salmo 82, se refiere a los jueces, unos hombres calificados para impartir justicia. El siguiente verso del Salmo 82 de igual manera nos confirma quiénes eran estos dioses, entre comillas. De ahí la pregunta: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? Así que es un veredicto del Señor a los jueces del pueblo de Israel que, 2 puntos. Primero, juzgaban injustamente. Segundo, favorecían a los impíos o hacían acepción de personas, como dice la Reina Valera en este pasaje. Al final del verso 2 hay un Selah, que es un espacio para meditar en lo antes leído. Elohim se sienta en la sinagoga de los jueces, y en medio de los jueces juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y levantaréis el rostro de los malvados?
Después del diluvio universal, el Señor dio facultad al hombre para dirimir asuntos judiciales. Génesis 9:6. El hombre cuenta con la responsabilidad de impartir justicia entre sus semejantes, pero sin olvidar que la justicia es un atributo del Señor y que Él es el único juez justo. La instrucción del Señor del juez a los jueces. Los versos 3 y 4 es la instrucción del Señor a estos jueces para enderezar su caminar. Primero vemos que dice defender al débil y al huérfano. Con injusticia, estos jueces vulneraban los derechos de los desvalidos. Aquellos pregunto, que... tengo que llevar a la señora hasta las 6:40. Defender al débil y al huérfano. Con injusticia, estos jueces vulneraban los derechos de los desvalidos, aquellos que ante sus ojos no tenían, entre comillas, peso o influencia. 2. Hacer justicia al afligido y al menesteroso. El segundo llamado es casi similar, es dirimir en justicia. Si antes estos jueces habían favorecido a otros, debían considerar sus daños. 3. Liberar al afligido y al necesitado, también en concordancia con lo anterior. Si habían esclavizado a alguien o habían despojado a alguien injustamente, deberían restituir, defender o vindicar. Y 4. Liberar de la mano de los impíos, librar al menesteroso de la mano de los impíos. El llamado es actuar diligentemente. La palabra hebrea usada aquí en este pasaje es natsal, propiamente es arrebatar de las manos de los impíos. El rey Josafat puso jueces en Judá. Su ordenanza nos recuerda la gran similitud de los imperativos antes vistos en el Salmo 82. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar del Señor, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor del Señor, mirad lo que hacéis, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Segunda de Crónicas 19, 5 al 7. La sentencia del Señor a estos jueces es clara. No saben, no entienden, andan en tinieblas, pero como hombre moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Muchos de los hombres que tienen la facultad otorgada por el Señor de impartir justicia se vuelven insensibles, fatuos, orgullosos, arrogantes, o por ser hijos de reyes, de príncipes, príncipes, o por ser jueces, se creían eternos. Aquí la sentencia del Señor es clara. Como hombre moriréis y como quiera de los príncipes caeréis. El impartir justicia de manera equivocada se desvía de los lineamientos ordenados por el Señor. Muchas veces los hombres pervierten el derecho, aceptan sobornos y se convierten en verdugos de los débiles. Y finalmente vemos un versículo que habla de que el Señor es el que hace temblar los cimientos de la tierra. Dice: tiemblan todos los cimientos de la tierra. Solo delante del juez justo tiemblan todos los cimientos de la tierra. El verso 6 de este salmo fue citado por el Señor Jesucristo. Los judíos querían apedrearle por hablar de su deidad. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije: dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije: hijo de Dios soy. Juan 10, 30 al 36. Como vimos, el hombre tenía la facultad de dirimir entre sus semejantes, pero esos judíos estaban a punto de apedrear al Señor delante, al juez justo, sin un juicio, sin un veredicto, aún sin haber falsedad en su boca, por hacer milagros en medio de ellos, milagros que eran testimonio de su deidad. Finalmente veamos el verso 8, que es una preciosa promesa del reino eterno del Señor. Y este fue nuestro texto inicial. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones.
recordando que el Señor es el creador de todo y que Él es el dueño de todo. El juez justo se levantará. Esta expresión muestra que el juez ya no está sentado. Levántate, oh Elohim. El juez se levanta para dar su veredicto. Juzga la tierra. En el reino del Señor Él será. Por tanto, reinará la justicia. Él será el rey de todas las naciones. El Señor, por medio del profeta Isaías, dijo: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se orará toda rodilla y jurará toda lengua. Isaías 45, 22 y 23. El Señor Jesucristo es el Rey de Reyes. Perdón. Así escribió el apóstol Pablo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Filipenses 2, 9 a 11. A nuestro Rey soberano, eterno, juez, justo, sea toda la. Ese es, mis hermanos, pequeños apuntes que tenía referente al Salmo 82. Yo creo que vamos a leer ahora sí completo el Salmo, es corto, son 8 versos. Y dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije: vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Si hay algún comentario o aporte, mis hermanos. Muchas gracias, Richard, por guiarnos en la meditación, en los comentarios de este salmo. Y creo que es uno de estos maravillosos salmos que nos dejan ver cómo Dios ha puesto autoridades en esta tierra y el propósito de ella es reflejar un poco de los atributos que existen en Dios. Como tú muy bien enseñabas, Dios es el juez justo, Dios es justo. Así que todo aquel que está en eminencia, todo aquel que pueda tener un cargo en medio de nosotros, no es sino para ser un eco de la justicia divina. Y en la medida que no se hace, en la medida que hay corrupción y se distancian de la verdad, se está afectando más que la justicia misma, es la imagen de Dios y lo que Dios es. Así que es un buen salmo para meditar en la gracia común mostrada en estos dignatarios. Que muchas gracias. Gracias, pastor. Sí, señor, así es. Bien, no sé si hay algún otro comentario, adelante, si no, nuestro hermano puede pedirnos en oración. Gracias, hermano Richard, por el devocional. No sé si estaría en lo correcto, pero de pronto, además de meditar en la gracia común que hay en el Señor, en los jueces de esta tierra, también está como ese descanso de que aun cuando nuestros gobernantes sean impíos y sean difíciles de tratar, el Señor los va a juzgar. O sea, no nos corresponde a nosotros como señalarlos o revelarnos a la autoridad, sino que es el Señor el que los juzga, precisamente porque el Señor está, como dice el Salmo, en la reunión de los dioses. Ningún pecado, ninguna incluso persecución contra el pueblo de Dios o ninguno se escapa del juicio del Señor.
Hola, Así Armando, es, ¿cómo vas? sí, hermano. Eh, Quería pues sumarme a las apreciaciones que hacen del texto. Brevemente puedo decir que el pasaje muestra, como lo dijo anteriormente el pastor, muestra que en nosotros pues se coloca como ese atributo de Dios para que podamos, podamos apreciarlo. Y es algo que pues que en cierta manera se puede decir que es glorioso. Pero también se puede ver el contraste cuando dicen el 7 pero como hombres moriréis, que revela el hecho de que a pesar de que Dios colocó ese atributo en nosotros para que reflejemos su gloria, eh, el pecado aún existe. El pasaje no dice que nosotros seamos dioses o que tengamos su esencia, sino que tenemos esa facultad de juzgar algunas cosas. En ese sentido, pues, a pesar de que se le ha dado ese juicio, a pesar de que se le ha dado la ley, aún así sigue siendo verdad el hecho de que es un pecador y que como las bestias morirá. Entonces, creo que el pasaje supone el dilema del sí y el entonces, al cual siempre que tratamos de huir, ahí está en la realidad bíblica. Gracias, hermano. A usted, mi hermano Aaron. Muchas gracias. Bueno, mis hermanos, entonces despidamos este tiempo en oración, dándole gracias al Señor por sus vidas también, y también pidiendo su dirección en lo que resta y poder seguir meditando en su palabra. Bendito Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por la disposición también de nuestros hermanos, por tu preciosa palabra, tu bendita palabra que siempre está, Señor, presente, nos edifica, nos exhorta, nos confronta, nos alienta también. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por la vida de mis hermanos también, por sus actividades, Señor, sé tú, por favor, dirigiendo sus caminar, sus actividades, sus trabajos, y dándote, Señor, a ti siempre toda la gloria. Permítenos también en el transcurso del día poder meditar en estos versos, en esta palabra, y sabiendo, Señor, y entendiendo que tú eres el único juez justo y el único que juzgarás todas las cosas, Señor. Te damos gracias, Señor, y descansamos en esa bendita promesa. En Cristo Jesús. Amén.